A comienzos del siglo pasado, la lectura y la escritura en la escuela estaban totalmente escindidas y la escritura, puntualmente, poco y nada tenía que ver con la expresión. ¿De qué se trataba? Bueno, de dictados, de copia, de aquella famosa composición tema que todos los años era más o menos el mismo: la vaca, la primavera. Claro que aproximadamente en el año 1920 empieza a conocerse en el mundo el movimiento de la escuela activa, y en nuestro país, un poco después, en los años 30, 40, con las hermanas Cossettini, que hacen este proyecto tan interesante de la Escuela Serena. Esto comenzó en la provincia de Santa Fe, pero puntualmente en Rafaela y después en Rosario. Bueno, ellas toman entonces los principios de la escuela nueva, de la escuela activa, y esto se manifiesta sobre todo en la expresión en el movimiento, en el arte, la expresión en la música, en la palabra. Nuestro tema de hoy, la expresión escrita. Bueno, estamos con Roxana Levinsky, que es licenciada en Letras, y si lo pones en tu currículum debe ser que fue muy importante haber sido rectora de la Escuela Sarmiento. ¿Es así? Muy importante porque le estaba contando a Ana María lo que da el aula, lo que da la visión general de conjunto en una escuela a la que asistían los chicos, todos esos chicos que antes no ingresaban a la escuela secundaria. Es un laboratorio social, cultural, educativo inmenso. Bien, ¿continúa la escuela? Sí, sí, claro, continúa sin mí, pero continúa. Y Ana María Finocchio, bienvenida. Muchas gracias. Ana María es formadora de docentes en la enseñanza de la lectura y la escritura, y después nos vas a contar también qué es eso de los talleres con los que trabajás. Bueno, pensaba cuántas veces uno escucha decir los chicos, los adolescentes no saben escribir. ¿Qué es saber escribir? Saber escribir requiere un entrenamiento importante y es apropiarse de una cantidad de saberes que no se reducen, como vos decías, a un tema, como puede ser la vaca o la primavera, que son los temas que la cultura escolar ha instalado, digamos, y que continúan en las aulas. No es escribir sobre un tema, no es escribir sobre un género. En la escuela se escribe fundamentalmente, se escriben cuentos, digamos, los chicos aprenden fundamentalmente a narrar, sino que aprender a escribir es poder responder a distintas situaciones sociales de comunicación con un escrito. Bueno, esto para el maestro implica un esfuerzo enorme en la propuesta, en el seguimiento, en la revisión. Pensaba que hace muchos años el objetivo curricular se enunciaba en términos de que lea y escriba correctamente. Eso era prioritario, ¿no, Roxana? Eso era prioritario y de alguna manera también lo sigue siendo hoy, ¿no? Yo recuerdo la cantidad de textos que leía de los chicos, las correcciones de los docentes y en general suele verse como aquel cuyo texto es legible, cuya letra se entiende y la normativa es correcta, sí, aun cuando es un texto plano. Está muy valorado. Está muy valorado, claro, porque representa ese alumno ideal que seguimos. Está valorado por los docentes, por los padres. Exacto. Pero hubo bandeos en este sentido, me parece, ¿no? En un momento se priorizó el cómo se escribía. Esto era por eso lo de correctamente. Y en otro momento pasó a ser fundamental qué se escribía. ¿Y habría que juntar las dos cosas? Sí, en realidad, digamos, hay que juntar el qué y el cómo. Lo que ocurre que me parece que antes de hablar de escritura en la escuela, porque una de las cosas que yo he visto, digamos, como más constantes, es que, y eso lo debes saber muy bien en tus investigaciones, es que los docentes dan una consigna y inmediatamente, como por arte de magia, el niño o el
el joven escribe. Y en realidad hay toda una escenografía previa, larga, extensa, que hay que construir. Esto es un poco el descubrimiento que tuve en la escuela, ¿no? En el aula. ¿Cómo hacer? ¿Qué condiciones anteriores ¿Cómo a se tener? llega a la escritura? Exactamente. Claro. Y yo creo que ahí sí, la lectura, vos lo mencionaste antes, es el prólogo esencial, una lectura demorada, una lectura sustanciosa. Por eso digo, ¿qué leemos? ¿Cómo lo leemos? ¿Con qué voz leemos? ¿Y cuánto tiempo le asignamos a eso? Va a permitir que esa lectura, que esa escritura tenga un qué y un cómo más sustancial y más rico, aun cuando el texto de los chicos no sea muy legible o haya problemas normativos. Claro. Bueno, el tiempo, el tema de la revisión de los textos, de esto nos habla la escritora Ana María Yuba. Escribo en la mañana. A la tarde puedo contestar mail, quizás pueda escribir una nota para una revista, pero muy difícilmente pueda escribir literatura. No me pregunten por qué, pero después del almuerzo la literatura se terminó. La literatura es solamente a la mañana. Mi literatura de ficción es a la mañana. Y trabajo más o menos unas 4 horas. Trabajo siempre directamente en la computadora. Yo dejé de escribir a mano cuando tenía 19 años y entré por primera vez a una agencia de publicidad. Bueno, allí escribo, empiezo por supuesto por un primer borrador. No sé cuántas veces escribo y reescribo. Escribir es reescribir. O sea, uno reescribe constantemente y corrige y modifica. Pero ya no tiro papel, porque uno corrige y modifica en pantalla. Entonces, no sé cuántas versiones hago de cada cosa. Sí podría decir el recuerdo que tengo de lo que fue mi primera novela. Mi primera novela, además de que escribí y reescribí varias veces cada capítulo, cuando ya la tuve toda armadita, la reescribí de punta a punta 9 veces. Porque bueno, cada modificación que quería hacer tenía que escribir todo otra vez. Porque bueno, así era escribir a máquina con copias al carbónico. Bastante penoso. Cuando llego a lo máximo que puedo hacer yo sola, sin que nadie vea lo que estoy haciendo y sin compartir mi trabajo con nadie, entonces empiezo a dar a leer el texto. Porque me sirve mucho, me resultan muy útiles las opiniones de los demás. Pero lo que no me sirve son los consejos que me dan. No me sirve que me digan, bueno, en vez de hacer esto, ¿por qué no haces esto otro? Eso no me sirve, porque es uno el que tiene que decidir sobre su texto. Es uno el que tiene que decidir sobre su texto. Bueno, habrá que ver si en la escuela esto se respeta. Y estas 4 horas que le dedica cada día Ana María Yuba, ¿cómo se resuelve el tema de los tiempos escolares y esta escritura que tiene que ser pensada? Bueno, es una de las tensiones más importantes en la enseñanza de la escritura, la cuestión del tiempo, porque si bien, bueno, algo que estuve investigando, que fue que, digamos, ha ingresado al aula esta concepción de que escribir es reescribir, y digamos, y que es necesario hacer un borrador, y que el docente tiene que orientar la escritura para que los chicos tengan la posibilidad de reescribir. Digamos, esto ha ingresado en el aula, pero no existe esta posibilidad de que cada chico desarrolle un proyecto personal de escritura tal como lo puede resolver un escritor, digamos, claro. ¿no? La escritura exige una concentración enorme. Es una de esas pocas artes que se practican en soledad. Susan Sontag. Supongo que una cosa es orientar y otra cosa es corregir, ¿no? ¿Cómo tiene que intervenir un docente en un texto que no es un dictado? Claro, por eso yo decía, la escritura tiene un antes y tiene un después. Digamos, para que esa escritura comience a ser sustanciosa, es fundamental que pasa después, si el docente es corrector o lector del texto, ¿no? Y ser lector del texto implica, obviamente, es complejo porque a veces hay problemas de legibilidad,
pero uno observa que muchas veces hay un hábito de poner confuso, de marcar líneas, que el chico no comprende muy bien qué es lo que ocurre. Entonces, y lo más a veces duro es que la ilegibilidad de un texto hace anular un texto que de pronto tiene ahí una piedra preciosa en bruto que hay que desarrollar. Así que hay como un doble juego, me parece que es el diálogo que se abre por escrito a través de repreguntas e ideas que uno tiene, y también el uno a uno del docente con el autor, conversando sobre su texto, leyendo juntos las partes que son ilegibles, para ver ahí cómo funciona la musicalidad, la puntuación. Es muy importante el uno a uno con el chico en la devolución. Bueno, pero vamos a volver después sobre este tema de corregir cómo, corregir qué, ¿no?